Explosión en motor de gasolina, con inyección indirecta, dosado 15 y mezcla homogénea. Filtro de aire. Mariposa de gases. Pedal del acelerador. Inyector en el colector de admisión. Es inyección indirecta, antes de la válvula de admisión. Válvula de escape. Bujía de encendido. Al acelerar ligeramente, abre un poco la mariposa de gases. Entra aire por el colector de admisión donde se inyecta la gasolina, entrando mezcla aire y gasolina al cilindro. Al subir el pistón, comprime la mezcla aire y gasolina, que tiene estas características. La proporción aire-gasolina dosado es 15 gramos de aire por 1 gramo de gasolina. El reparto de la gasolina en el aire es uniforme. La mezcla es homogénea. Salta la chispa en la bujía y se quema la mezcla, generando estos gases contaminantes que salen por el escape. Monóxido de carbono. Hidrocarburos no quemados. Óxidos de nitrógeno. Estos gases contaminantes no pueden salir al exterior. Se neutralizan en el catalizador de 3 vías o funciones. En la combustión y también en las reacciones químicas en el catalizador se produce dióxido de carbono. No es un gas contaminante, pero potencia el calentamiento global del planeta. Los 3 dosados característicos del motor de gasolina, 15, 18 y 12. Funcionamiento con dosado 15. 15 gramos de aire por 1 gramo de gasolina. Este diagrama representa con dosado 15 el reparto de gases contaminantes, hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono y óxido de nitrógeno. Con dosado 15 se obtiene potencia media, consumo medio y contaminación menor. El catalizador neutraliza los 3 gases. Al ser el consumo medio, la emisión de CO2, que es proporcional, es también media. Ahora el motor funciona con dosado 18. 18 gramos de aire por 1 gramo de gasolina. Vemos en el diagrama el reparto de gases contaminantes con dosado 18. Y estas son sus características. Potencia menor, consumo menor, contaminación media. Los gases contaminantes se neutralizan en el catalizador. Al consumir menos, emite menos CO2. Funcionamiento ahora con dosado 12. 12 gramos de aire por cada gramo de gasolina. El diagrama representa, con dosado 12, el reparto de gases contaminantes. Estas son las características del dosado 12. Potencia mayor, consumo mayor, contaminación también mayor. El catalizador neutraliza los gases contaminantes. Al haber mayor consumo, también se emite más CO2.
Motor de gasolina con inyección directa. Con inyección indirecta está el inyector en el colector de admisión, antes de la válvula de admisión. Si pasa a ubicarse dentro del cilindro después de la válvula de admisión, es inyección directa. Al acelerar, ligeramente abre un poco la mariposa de gases y entra en admisión exclusivamente aire al cilindro. El inyector aporta la gasolina dentro del cilindro generando una mezcla homogénea. Los tres gases contaminantes se neutralizan en el catalizador de 3 vías o funciones. El dióxido de carbono CO2 generado sale al exterior. Si el motor funciona con dosado 15 gramos de aire por 1 de gasolina, la contaminación es menor, el consumo de CO2 es medio y la potencia es también media. Si funciona el motor con dosado 18, el consumo y CO2 son bajos, la potencia es menor y la contaminación es media. Si funciona el motor con dosado 12, la potencia es mayor, el consumo y CO2 son altos y la contaminación también es mayor. La inyección directa permite controlar mejor la detonación, al no poderse producir hasta que no hay mezcla dentro del cilindro. Es una de sus posibles ventajas. Inyección directa en motor de gasolina con mezcla pobre. Para compensar la merma de prestaciones, se recurre habitualmente a la sobrealimentación, representada aquí mediante un turbocompresor. El acelerador es electrónico. La forma de la parte superior del pistón es peculiar. Vamos a explicar dos de ellas. Al acelerar, aunque sea ligeramente, se abre mucho la mariposa de gases, permitiendo que entre al cilindro en admisión una gran cantidad de aire. Cuando el pistón sube, ya en compresión, se inyecta la gasolina, de forma que queden separadas dos cámaras en el cilindro. A la izquierda exclusivamente hay aire y a la derecha una mezcla homogénea con dosado 15. Al sumar el aire de las dos cámaras, el dosado es pobre, sensiblemente más de 20. Salta la chispa en la bujía y se quema la mezcla en la cámara derecha, que no es totalmente homogénea. Se producen óxido de nitrógeno, hidrocarburos no quemados y monóxido de carbono. Y esa pequeña carencia de homogeneidad de la mezcla hace que también se produzcan micropartículas. Y en la cámara izquierda, por el aumento de temperatura, los dos componentes del aire, nitrógeno y oxígeno, forman óxido de nitrógeno. Con el catalizador de 3 vías se neutraliza monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados y óxido de nitrógeno. Las micropartículas se neutralizan periódicamente en el filtro antipartículas. Para reducir en lo posible la generación de óxido de nitrógeno en las combustiones o explosiones, se utiliza una o más recirculaciones de gases de escape, EGR. Si no son suficientes porque la mezcla es muy pobre, se recurre a un catalizador de reducción selectiva, SCR, que mediante un aditivo AdBlue neutraliza periódicamente los óxidos de nitrógeno generados en exceso, para que no salgan al exterior. Otra forma posible de cámara sobre el pistón es la que vemos a continuación, una parte cóncava en la parte superior, de forma que en esta se ubique la mezcla lo más homogénea posible con dosado 15 y alrededor exclusivamente aire. El comportamiento es similar al anterior motor explicado. En la zona central se produce monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados, óxido de nitrógeno y micropartículas. Y en la periferia, donde hay aire caliente, óxidos de nitrógeno. Con mezcla global pobre, se logra menos consumo y emisión de CO2, que es el objetivo buscado.
Inyección directa de gasolina con mezcla pobre en Mitsubishi GDI en 1997. Es quizás el pionero en esta tecnología. Colector de admisión con mariposa de gases de accionamiento mecánico. Paso de aire en un colector específico controlado electrónicamente mediante una mariposa adicional. En admisión, en fase de mezcla pobre, abre la mariposa del colector adicional, entrando gran cantidad de aire. Se generan dos cámaras, derecha, mezcla homogénea dosado 15 e izquierda, aire. Al saltar la chispa en la bujía, se quema la mezcla con dosado 15 y se calienta el aire en la otra cámara. Se produce óxido de nitrógeno en exceso por el calentamiento del aire en la cámara izquierda, los tres gases contaminantes tradicionales y también micropartículas. Y por supuesto la emisión de CO2 que sale al exterior. Los tres gases contaminantes tradicionales se neutralizan en el catalizador y se puede recurrir a la EGR para reducir el exceso de óxido de nitrógeno. Por aquellas fechas no se controlaban las micropartículas de hollín. Al no tener este motor sobre alimentación, la respuesta era muy escasa al acelerar desde bajas revoluciones, lo que implicaba acelerar más o reducir de relación. Se anticipó este automóvil a su tiempo.